Bueno, hola a todos. Vamos a arrancar un proceso absolutamente fabuloso de conversaciones de empoderamiento en Go For It Project. Mi invitado de hoy es una persona como de otro mundo. Ya les voy a contar por qué. A ver, el personaje es argentino. Durante mucho tiempo fue corporativo y un día de la vida que ya nos contará por qué decidió ser emprendedor. Pero aparte de eso es maratonista y ultramaratonista. Y como nuestro tema es Go For It Mindset, hoy vamos a hablar de cómo se combinan todas esas características que tiene uno cuando se retan en cosas que van más allá de familia, que van más allá de oficina, que van más allá de trabajo. Cristian Gorbea, bienvenido a Conversaciones de Go For It Project. ¿Cómo estás? Muy bien, Ana, muy contento de estar aquí contigo en este espacio y bueno, compartiendo historias, claro que sí. Bueno, yo estoy feliz de tenerte. Estoy feliz de tenerte acá. Cris, psicólogo, ¿verdad? Psicólogo, exactamente, sí, me recibí hace Psicólogo. muchos años. Bueno, durante mucho tiempo trabajaste en el mundo corporativo y un día de la vida dijiste que ibas a ser emprendedor, que ese mundo corporativo ibas a hacer switch off y que arrancabas el chapter de ser emprendedor. Pero al mismo tiempo empezaste o habías empezado desde antes a competir físicamente en maratones y en ultramaratones, ¿correcto? Así es, exactamente, sí. Como dices tú, Ana, yo tuve varias vidas en una vida, probablemente nos pase a todos, y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero vamos cambiando muchas veces de forma voluntaria, otras veces los eventos no, nos suceden se nos aparecen los cambios. Y esas varias vidas en una vida, una de las cuales tuvo que ver con una larga estadía en corporaciones, 25 años. Fíjate tú que ahora que estoy hablando contigo tengo ciclos de 25 años, ¿no? Pues los primeros 25 fueron de estudio, de formación, etcétera. Los segundos 25 fueron corporativos. Y bueno, y espero que los próximos 25 sean de emprendedor, digamos, ¿no? Los cuartos, ¿no? Y los últimos 25 para llegar a los 100. Pero todos ellos con un elemento en común, que es lo que tú dices, que es mi pasión y mi amor por correr, que se me despertó muy al principio y por razones insospechadas. Yo cuando era más chico, la verdad que envidiaba en secreto a los que tenían una pasión, a los que tocaban la guitarra, a los que cantaban, a los que jugaban al ajedrez con esa pasión. Yo decía, yo no lo puedo hacer, simplemente no me enciendo. Hasta que descubrí el running de una manera insospechada cuando me casé y empecé a engordar. ¿No? Nos Ok. pasa a todos los que nos casamos, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan, pero empezamos a comer de más y empecé a criar una panza, y no me gustó, y alguien me recomendó salir a correr. No me gustó en lo más mínimo la primera salida a correr. Dije, es aburridísimo, no lo puedo hacer. Sin embargo, me quedo dando vueltas en la cabeza y a la siguiente vez que salí me enamoré. No me preguntes qué pasó, pero me enamoré del deporte, como nos pasa mucho, ¿no? Creo que en inglés está esa palabra hooked, ¿no? Sí. Enganchado, ¿no? Y bueno, y eso me acompañó muchísimos años y fui empezando de a poco y trayectos cortos y después un poquito más largos y después me metí en carreras de calle, de aventura, carreras largas de 2 días, de 3 días, con bicicleta, sin bicicleta, y el deporte empezó a ocupar un lugar hermoso en mi vida corporativa. Cris, ahí tocas un punto importante. ¿En qué momento? O sea, tú dices arranco a correr, ¿correcto? Y luego me enamoro de ese correr. ¿En qué momento ese enamoramiento se convierte en yo quiero competir? ¿Y por qué? Yo creo que tengo una mentalidad competitiva, lo confieso, no está políticamente correcto decirlo, pero me encanta competir porque siento que me mejoro, digamos, ¿no? Y si estoy en una carrera, te aseguro, Ana, que voy a dar el 100%. Y yo te diría que es un clic que a mí me ocurrió en la primera carrera que me anoté, que fue una carrera de 8 kilómetros en Buenos Aires hace muchos años, en el que salí con todo el entusiasmo, como nos pasa muchas veces en los proyectos y en la vida y en las carreras, salí más rápido de lo que debía, Ok. creyéndome que tenía más capacidades de las que realmente tenía, y al poco tiempo empecé a desinflarme, ¿no? Como un neumático que se va pinchando. Y llegué al final exhausto, con la boca abierta,
pero aún así feliz. Y dije, esto me gusta. Porque les descubrí, ¿sabes qué les descubrí? El poder de la simpleza. Yo creo que vivimos en un mundo muy complejo, con muchas variables, con muchas incertidumbres, con un montón de angustias y de cosas que no sabemos. Y el running es simple, es ir del punto A al punto B lo más rápido posible. Se acabaron las reglas. Y cuando tú encuentras algo que de alguna manera tiene un componente de atracción que es el siguiente, es fácil de aprender, difícil de dominar. Ok, El punto A al punto B, lo más rápido posible, es fácil, digamos, no requiere mucho esfuerzo. Sin embargo, dominarlo para llegar a la meta de una manera entera, dando lo mejor tuyo al 100%, es difícil de dominar, porque la cabeza te va más rápido, porque sales mal, porque, viste, te confundes, porque te equivocas. Y eso fíjate que te lo engancho con lo que hago ahora, que es gaming, ¿no? Que es mi etapa emprendedora, en la que con Business Skills y con 2 socios más tenemos una consultora en la que desarrollamos juegos de simulación. Ese es el mismo principio. Fácil de aprender, difícil de dominar. sí, Reglas claras, pero si quiero ser un especialista, tengo que invertir muchas horas. Y acá me viene un aprendizaje enorme que tuve del running y que lo aplico a otros ámbitos de la vida, es que, ¿no? Como dicen ustedes, ¿no? Practice makes perfection, ¿no? No sé sí, si llego a la perfection, pero sí llego a la buena práctica y a sentirme bien conmigo mismo. sí, de acuerdo. Porque yo creo que además cuando uno encuentra un hobby o cuando uno encuentra una disciplina, digamos, independiente de ese rol de uno trabajando, de una u otra forma uno cataliza muchas cosas que tiene adentro y saca estrés y saca una cantidad de basura, como llamo yo, que uno tiene en el corazón, en el alma, en la cabeza, y creo que ayuda con ese proceso de limpiar y de hacer la vida más ligera. Sí, yo creo que la bendición, una de las bendiciones más grandes que puedes tener en la vida es tener una pasión. Y tú sabes que yo al principio me confundía, porque decía, si a mí me gusta correr, yo quiero que todo el mundo corra, porque a mí me hace bien. Entonces, a todo el mundo le tiene que hacer bien. Y me convertí en un evangelizador de sedentarios, hasta que me di cuenta, hasta que me di cuenta que a la gente no le interesa correr, le interesa encontrar algo que lo llene. Y a Claro, mí, en mi caso, es correr, en otro caso es tocar el piano, en otro caso es pintar. Es una bendición tener una pasión, porque me parece que nos focaliza y nos da energía. Los días son muy largos, más ahora, los días son intensos, tenemos el estrés del trabajo, las preocupaciones, etc. Cuando nos volcamos a nuestra actividad, yo creo que ahí empezamos a reciclar la energía. Me pasa muchas veces, Ana, que salgo a correr digamos, para despejar el día y me aparecen en mi mente soluciones para problemas que ni siquiera sabía que tenía. sí, de acuerdo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo no sé si es el ejercicio, si es la respiración, si es la intensidad, si es el movimiento, pero hay algo que cambia dentro mío. La composición de energía, de mi estado de ánimo. Eh, y realmente digo, pero ¿cómo no pensé esto antes? Y te juro que se me ocurren soluciones súper innovadoras para los cursos, para los talleres que hacemos, para resolver conflictos. ¿Qué pasa si hago esto? Es como si se me abriera un espacio nuevo que estando quieto no me aparece. De acuerdo, de acuerdo. Cris, vamos a entrar en un suceso que me parece súper importante. Un día Cris estaba corriendo y decide que empieza ya a retarse de una forma mucho más seria y empiezas a meterte en el mundo de las ultramaratones, ¿correcto? Y algo pasa en tu vida en el año 2010 que es un punto de inflexión y un cambio absolutamente radical. ¿Qué pasa en ese 2010, Cris? ¿Qué pasa en ese proceso de pasar de una maratón a una ultramaratón? ¿Qué pasa en el proceso de retarse más? ¿Qué se rompe en ti en ese 2010 y qué nace en ti en ese 2010? Efectivamente, Ana, hay momentos en la vida en que todo parece que no pasa nada, digamos, ¿no? Que es más o menos siempre lo mismo. Y hay momentos en que tú cuando lo miras para atrás dices, bueno, acá hubo un evento significativo. Y lo que tú mencionas fue efectivamente un accidente que tuve en la montaña,
en mi primer intervención en un formato que se llama ultramaratón, que eran 80 kilómetros alrededor de un cerro en Córdoba, acá en Argentina, y una carrera larguísima para la cual no tenía la experiencia suficiente. Se hizo de noche y en la bajada de la cumbre me quedo solo, siempre venía con algún otro competidor, pero me quedo solo y ahí es donde empiezo a tomar malas decisiones, ¿no? Y yo haciendo el raconto del accidente, me doy cuenta que lo que ocurrió, que fue que me caí en un precipicio, me quedé atrapado ahí 2 días y 2 noches, sucedió porque tomé muy malas decisiones. No una, sino varias. Ejemplo, bajé solo en una montaña de noche que no conocía. Y la primera regla es bajar con alguien, no solo. La segunda es que me di cuenta que iba por un sendero equivocado, por un lugar que no me iba a llevar a donde tenía que ir. Y sin embargo seguí bajando, porque subir y volver a encontrar el camino correcto implicaba un gasto de energía que simplemente no tenía. Ya venía cansado, ya había hecho 60 kilómetros, 10 horas de carrera, estaba tal vez, digamos, ¿cómo se llama esto? Deshidratado, Claro, cansado, aturdido. Y ahí es cuando nos pasa, hay un sesgo que tú sabes que es el sesgo de autoconfianza, ¿no? En el sí. que todos creemos que nos va a ir mejor de lo que la objetividad dice. Y yo me subí sobre ese sesgo y dije, yo voy a seguir por acá, voy a encontrar el camino, ¿verdad? Y bueno, y lo que sucedió fue que caí, ¿no? Y que quedé atrapado 2 días y 2 noches, ¿sí? Cris, ¿cómo sobrevive uno a una caída de 25 metros, dijiste? 2 días, 2 noches. Esa es la pregunta que me hago siempre, ¿no? Y la respuesta depende mucho yo creo que del observador o de tus creencias. Pues yo cuando cuento esta historia, muchos me dicen, hay algo más allá de la física, porque si tú vas al lugar, efectivamente tú arrojas un muñeco de mi peso en la misma posición en que yo caí y los 100 muñecos caen por el precipicio a 100 metros. Y yo quedé resguardado por una pequeña cornisa o repisa de medio metro de ancho y 2 metros de largo. Una probabilidad chiquitísima de que suceda eso bajo las leyes de la física, ¿no? Entonces Sí, habrá alguien que dice, bueno, acá hay una intervención divina, ¿no? Otro dirá, bueno, fue el azar. Y la verdad que el azar, que muchas veces lo tenemos como desprestigiado, por así decir, en este caso obró a favor mío y bueno, y me quedé ahí, ¿no? Evitando una muerte segura. Y otro dirá, bueno, no te tocaba, ¿no? Porque efectivamente creo que yo creo que hay cosas que no se explican, ¿no? Lo que sí sé, no sé por qué, no lo sé, lo que sí sé es que eso sí me dio la oportunidad de ver las cosas con otra mirada. ujú. Porque la realidad no te voy a hacer una pregunta yo a vos, ¿no? Dale. ¿Tú sabes que te vas a morir? Yo sé que me voy a morir. Sí. Bien, pero no hoy, ¿no? Porque hoy estamos charlando y tenemos un montón de cosas para hacer, ¿no? Sí, no, ni Entonces, idea. intelectualmente lo sabemos todos, Sí, ¿no? Intelectualmente es obvio, sí, no hay nadie que no se haya muerto antes, ¿no? Con lo cual me va a tocar. Sin embargo, es algo que vamos postergando. Hoy no, que sea mañana, ¿no? Ahora, hay un punto en la vida, en algunos casos, en que ese hoy tal vez sea hoy, ¿no? Y a mí sí, me pasó en ese momento, cuando amaneció, y vi dónde estaba. Y me dio una mezcla de pánico por estar en ese lugar y de alivio por estar en ese lugar y no haber continuado la caída. Y a mí lo que me sucedió es que metafóricamente esa repisa es como el último borde de la vida. Y sí, muchos de nosotros vamos por el último borde de la vida sin saberlo, de sin, acuerdo, sin, sin tener conciencia, como si fuéramos inmortales. de acuerdo, Entonces, ese clic para mí fue clave, ¿eh? De decir, ¿sabes qué? No, no sos inmortal. Y la realidad es que tú no sabes cómo te vas a morir. Y la prueba soy yo, que caí sí, 25 metros en un barranco. No sabes. Lo que sí sabes, tal vez, o puedes decidir, es la forma en que quieres vivir, ¿no? Y eso me llevó a mí a tomar decisiones posteriormente que no sé si hubiera tomado si no hubiera ocurrido el evento. Por ejemplo, salirme de una vida corporativa que yo llamaba un poco la jaula de oro, ¿no?
una linda posición, buenos ingresos, muchos beneficios, etcétera, etcétera, pero una sensación interna en mí de que hay algo que anda mal, hay algo que no me cierra, algo que a mí durante tantos años ya no me está dando lo que quería, ¿no? Yo tenía sensación como de prisión, digamos, ¿no? De que estaba prisionado. Honestamente, ya pasaron varios años que me fui. Yo descubrí después que yo era gerente de recursos humanos de un banco y me apasionaban los proyectos, me apasionaba estar con la gente y detestaba profundamente la política, ¿no? La rosca, Sí, decimos acá en Argentina, ¿no? sí, sí, sí. Cuidarse las espaldas de tus compañeros, me desgastaba mucho, ¿no? Entonces me di cuenta que ese tiempo en la agenda mía era mucho mayor a lo que me gustaba y la verdad que no sabía cómo salir. Como no sabía cómo salir del precipicio, ¿no? Que si Sí. quieren me adelanto y les cuento que me salió un perro que salió a buscarme con unos vaquianos y escuchó el silbato de emergencia y bueno, un perro me escuchó, los vaquianos me rescataron, vinieron los bomberos y esa es otra gran parte de la historia en la cual muchos de nosotros dependemos de desconocidos. A mí me salvaron desconocidos, me salvaron la vida, desconocidos que se jugaron la vida para salvarme. Sí, de Gente acuerdo. que no conocía hasta ese momento, ¿verdad? Y todo ese evento, como te decía, me dio el impulso para decir yo esta vida no la quiero más, digamos, ¿no? Y al poquito tiempo me fui de la seguridad de la vida corporativa sin saber qué hacer. No sabía, y me lancé, y me lancé, te diría, nunca tuve miedo. Yo tengo familia, 2 hijos, en aquel momento tenía unos gastos mensuales enormes. Sí, O sea, ¿cómo voy a hacer para seguir pagando todo esto y este tren de vida? Y sin embargo había una certeza en mí que había que generar el cambio, ¿no? Que era el momento. Y me lancé, y como tal vez nos lanzamos muchos así al mundo emprendedor, teniendo alguna idea de qué queremos, pero sin construirlo efectivamente, a mí me ayudó mucho el network, la red de relaciones. Yo sí, estoy ahora donde estoy por mi red de relaciones. No sí. sabía qué hacer, pero hice como con el running. El running te obliga a estar en movimiento. Tú tienes que ir de un lado al otro. Y en la vida emprendedora también. Sí, El que se de queda, acuerdo, de el que se acuerdo. queda, el que se queda quieto, no, de alguna manera se queda quieto en más de un sentido. Y yo no sabía muy bien qué, pero me iba a tomar un café con alguien, iba a charlar con otro, a conversar, y en qué estás, etcétera. Y de alguna manera dentro de mi esencia estaba el gusto y el amor por los proyectos, básicamente por lo que es capacitación, desarrollo, assessment, me encanta todo eso, ¿no? Y fíjate que, qué curioso cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. Eh, yo soy socio, bueno, tú los conoces, a Marcos y a Pablo, y Business Skills, la consultora en la que estoy ahora, preexistía a mí, y yo los contraté a ellos siendo gerente de recursos humanos del banco, Del banco. Ujú. porque dije, estos tipos son maravillosos, las cosas que hacen, es súper innovador, súper creativo. Y contraté un programa enorme para todos los gerentes, que fue lindísimo, y me quedé una imagen fantástica, ¿no? Y después les perdí el contacto, como nos pasa muchas veces, ¿no? Sí, En los vínculos. Y entonces estaba en esos cafés conversando con la gerente de capacitación de otro banco acá en Argentina y me dice, Cris, necesito entrenar a mis gerentes, pero con algo innovador, algo distinto, algo que no sea lo tradicional. Y yo me acordé del programa que yo había contratado a Marcos y a Pablo, con el cual lo habíamos diseñado juntos, que era gestión de sucursales, y dije, pero lo tengo. Y lo llamo a Marcos, y Ana, te aseguro, por teléfono nos pusimos de acuerdo en todo lo que iba a ser mi desarrollo los siguientes 5, 6 o 7 años que estoy en la consultora. bueno, yo creo que uno se encuentra seres de luz en el momento en el que toma decisiones que son trascendentales en la vida de uno. Eh, si yo pongo, Cris, digamos que tengo una licuadora al frente, una blender al frente, y yo pongo tu caída, 2 días que estuviste, asumo yo, sin comida, deshidratado,
a punto de decir, esto, hasta aquí llegué y no me van a encontrar, porque yo creo que en esos 2 días se te pasaron por la cabeza muchísimas cosas. Se te pasa que te rescatan y que decides dar el cambio y ser emprendedor. Meto todo eso en la licuadora. ¿Qué sale, Cris? ¿Con qué mindset sale uno? O sea, ¿cuáles son esas lecciones que si yo, por ejemplo, en este momento estoy sentada y te digo, Cris, no tengo la más remota idea ni de qué quiero, ni qué hacer con la vida, ni cómo hacerlo, ni de qué manera arrancarlo, tengo luces de algo, ¿qué me dices tú a mí? Bien, buenísima la pregunta, Ana. Mira, voy ensayándolo junto contigo, ¿no? Lo primero que te diría es que sabes más de lo que crees. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo caí en la montaña, y como dices tú, esos 2 días eran largos, yo tenía una caja de herramientas, por así decirlo, ¿no? Una caja que tenía algo de comida, tenía bebida, tenía ropa seca, y esos son como los recursos externos, que los usé al máximo. Pero además tenía toda una serie de recursos internos de los cuales no era consciente. Por ejemplo, a la noche era muy fría, hacían 3 grados, yo estaba a 2.500 metros, estaba con muchísimo frío. Entonces apelé a historias que me daban calor. Por ejemplo, la historia, yo no sé si tú la conoces, pero es muy conocida, la de los uruguayos que cayeron en la cordillera, Sí, estuvieron 70 días y 70 noches bajo cero. Y yo sí. decía, si ellos pudieron sobrevivir, ¿cómo no voy a sobrevivir yo? Que estoy aquí en un lugar que hace frío, pero no está nevando, no estoy, digamos, perdido en el medio de la cordillera. Y a eso me refiero a tener un arcón interno nuestro con recursos. Entonces, lo primero que Cris, saldría, perdón, te interrumpo, ¿tenías algún hueso roto? nada, esa es Ok, otra cosa rara, ¿no? 25 metros de caída y estaba intacto. ok. Otra de las cosas que no explico, ¿no? Entonces, lo primero, contestando tu pregunta en la licuadora, te diría la mirada hacia adentro. Muchos de los recursos que buscamos afuera los tenemos adentro. Lo que pasa es que no lo sabemos. Otra cosa es que no sabemos todo lo que sabemos. Cuando yo estaba en la línea, en la línea gerencial, daba por obvio muchas cosas, muchos supuestos. Y cuando tú sales de la línea, sobre todo de bancos grandes o empresas, corporaciones, digamos que son como escuela, asimilas un montón de cosas que das por obvio, que todo el mundo sabe, y cuando sales de ese entorno te das cuenta que no es tan obvio, que tienes un saber que es valioso para otros, pero a veces dentro de la corporación parecería ser que no. Entonces, el autoconocimiento, el entender todo lo que tú sabes, que no sabes, o sea, que no Sí, sabes que sabes, quiero decir, ¿no? sí, Todo ese conocimiento internalizado me parece que es maravilloso. Y lo tercero te diría que es, yo cumplía 50 años, esto no te lo dije, pero cuando me caí, a los días cumplía 50 años, ¿no? Y yo no quería, la verdad que no quería festejarlo, ¿no? Tenía esas crisis, ¿no? Que nos agarra cada tanto. Obviamente después lo festejé con todo. la crisis de mitad de vida, de no quiero nada, de ya la vida se me vino encima, no he hecho nada conmigo, ta, ta, ta. Así es. Y lo Ajá. tercero que aparece es, y fíjate que te estoy diciendo todos de temas de mirada interna, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer? Y la verdad que no lo sabía. Lo que sí sabía era las cosas que sí me gustaban, los vínculos, las relaciones, la educación, la salud. Yo a partir de eso retomé mi actividad de psicólogo, no la ejercía porque no me daba la energía. Hago coaching, enseño, facilito el proceso de aprendizaje, y yo ahí siento que de alguna manera mi energía fluye, ¿no? Porque por último, viste, cuando hay una frase aquí en Argentina, no sé si ahí en Miami la usan también, calculo que sí, que es este tema de reinventarte, ¿no? Sí, Viste, llega cierto momento en tu vida, bueno, que hay que reinventarse. Y yo te invito a ti, Ana, y a los que nos estén escuchando, a pensar otra cosa. No es necesario reinventarse. Reinventarse parecería ser como volver a generar otra capa de cosas externas a nosotros. Yo descubrí y lo descubrí por ensayo y error, que no es reinventarse, sino que es empezar a ser quien realmente eres. sí, de acuerdo.
que parece medio loco, pero es lo más genuino que te puedo decir. Ser lo más auténtico que tú puedes ser. Bueno, para eso sí se requiere un autoconocimiento, se requiere reconocer los errores que hemos hecho en la vida o en la montaña, tomar senderos equivocados a veces, caernos, tomar malas decisiones, y saber que de alguna manera tú generas las oportunidades, ¿no? Me parece que un gran drama de esta época es la victimización. Sí, No puedo hacerlo porque mi jefe me dice no sé qué, no puedo por tal cosa, la pandemia, la cuarentena, la cosa. ¡Pum! Me parece que el gran crimen es sacarnos toda la responsabilidad, ¿no? O sea, toda la sí, culpa está afuera, ¿no? sí, Y fíjate que yo esto lo conté muchas veces y siempre siento que el accidente en la montaña fue por mí, fue por mis malas decisiones, no fue porque estaba mal marcada el sendero, porque no había auxilio, porque no sé qué, ¿no? Y me parece que eso me alivió de mucha carga, cuando tú le echas la culpa al entorno, al gobierno, a tu pareja, a no sé qué, te quita poder, ¿no? Y cuando de te quita acuerdo, poder, no tienes capacidad de generar nada nuevo. de acuerdo, de acuerdo. Cris, en esos momentos en donde uno está, voy a llamarlo, contra la pared o caminando en esa delgada línea en donde uno quiere tirar todo, ese momento en donde vas compitiendo y dices, ¿yo para qué estoy haciendo esto? Si yo no tengo ninguna necesidad de estar haciendo esto. O ese proyecto en el que te metes y dices, ¿yo para qué acepto este cliente si este cliente es una pesadilla? Eh, ese momento en el que quieres lanzar todo muy lejos, ¿qué te trae a ese momento presente? Yo, cuando trabajo temas que son de coaching y de mindfulness, yo a ese proceso le llamo el mantra personal, ¿sí? Esa frase, esa historia, eso que tú te dices y que te trae y te aterriza y te dice, no, Ana, Claro que sí. para adelante, los ojos apuntan para el frente, dale, 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 dale. Claro que sí. ¿Cuál es ese mantra para ti en ese momento en el que tú dices, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Ah, ah. Dos palabras. Yo puedo. Y listo. Porque la realidad, Ana, es que creo que ni tú ni yo, cuando nos metemos con un proyecto difícil, nosotros nos damos cuenta de que tal vez estemos llegando al límite de nuestra capacidad, pero estamos ahí por algo, ¿no? Lo mismo en una carrera. En una carrera me resulta más fácil decirlo, porque yo paso muchas veces en la misma carrera, por eso de qué estoy haciendo aquí, ¿no? Y la realidad es que a mí me sirve mucho visualizar la meta, ¿no? Visualizar el arco de llegada, ¿no? Y no importa el resultado, no importa salir primero, segundo, la mitad, etcétera, pero el logro. Y me parece que los que estamos orientados al logro, yo soy competitivo y me gusta conseguir las cosas, me gusta la satisfacción de haberlo hecho, tenemos que necesariamente atravesar el valle de la muerte, ¿no? Ese valle en que decimos, estoy solo, nadie me va a ayudar, cómo me metí acá, qué estoy haciendo, en qué estaba pensando. Si lo ves para atrás, me parece que muchos de los crecimientos que hemos tenido tienen que ver con eso, con estar en ese lugar en que no sabes cómo seguir, ¿no? Ahí me parece que hay que tener mucha confianza, ¿no? En que se puede. Y lo otro es, que me parece que es un fantasma que nos acecha a muchos, no estamos solos, ¿no? Porque la realidad es que del Valle de la Muerte no se sale solo. Yo no salí solo de la montaña, salí por un perro, por un vaquiano, por bomberos, por mucha gente que se inmovilizó. Y una de las trampas de la mente es, estoy solo, ¿no? Nunca nadie pasó por este evento, nadie me va a sacar, es mi culpa, ¿no? Y sentirnos solos me parece que es una alerta. Cuando, cuando alguien tiene esa sensación de estar solo, alerta, alerta roja, ¿eh? Porque no hay posibilidad de estar solo. Yo cuando estaba en la montaña, a la noche, que hacía un frío bárbaro, este, no me podía dormir porque sentía que me iba a caer al precipicio, Claro, ¿no? Sin embargo, cada tanto caía en un sueño muy leve, y tú sabes que lo que soñaba en ese momento, ¿sabes qué era? Que estaba rodeado de gente. ok,
que había gente a mi alrededor, que me estaban buscando, que estaban activos, esa era mi sensación, ¿no? Y yo pienso que, fíjate que objetivamente estaba solo, no había nadie más, de hecho no creo que haya habido ningún humano antes ahí en ese Sí, pequeño resquicio de la montaña, y sin embargo me sentí acompañado. Y ese acompañamiento me parece que es lo que te da calor. Por eso en los proyectos difíciles, lo mejor es pedir ayuda también, ¿no? de acuerdo. ¿Qué harías? ¿Cómo saldrías? ¿No? Muchas veces en los cursos de liderazgo que damos, ponemos el ejemplo del líder heroico, el que se pone la capa de Superman, y dice, yo todo lo puedo, ¿no? Y no hay registro en la historia de que haya existido alguien así. Todos los líderes son líderes por sus seguidores, y los seguidores hacen al líder, ¿no es cierto? Y digamos, en esa ida y vuelta de comunicación, parece que está una de las posibles salidas a esto que tú planteas. De acuerdo. Cris, ¿a qué le tienes miedo? Le tengo miedo a... qué buena pregunta. Le tengo miedo a no poder hacer lo que quiero por algún motivo. Le tengo miedo a de alguna manera, eh, una pregunta, nunca me pongo a pensar en qué tengo miedo, ¿no? Porque no es algo que lo tenga muy presente, ¿no? Tal vez a veces es la inconsciencia del ignorante, digo, ¿no? Que hay peligros por todos lados, ¿no? Yo a veces me gusta pensar que el peligro es real y el miedo es imaginario, ¿no? O Sí, sea, digo, sí, la llama del fuego sí es peligrosa, no le voy a meter la mano, ¿no? Pero tenerle miedo al fuego, ¿por qué? O sea, simplemente es como una alerta, ¿no? Pero no me quiero evadir de la pregunta. Miedo siento a veces, te voy a confesar, por ejemplo, cuando estoy por comenzar, no comenzar un proyecto, sino por implementar un proyecto. Me da esa cosa de nervios, digamos, ¿no? Si saldrá sí, bien, saldrá mal. sí. Le metí tantas horas y tanta energía, ¿cómo saldrá? ¿Qué dirá la gente? ¿Estarán satisfechos? No. Y es una sensación, tú sabes que Simon Sinek tiene una linda charla TED en la cual él habla de que antes de dar una charla se pone nervioso, ¿no? Pero él advirtió que si cambia la palabra nervios por la de excited, su Sí, cuerpo lo registra de otra manera. Y yo sí, creo sí, que sí, sí. también, no sé si es miedo, sino que es como adrenalina, ¿no? Como Sí, tensión. A mí me total. gusta estar en tensión, no me gusta estar relajadito. Me parece que la tensión, hasta cierto punto, te prepara para la acción. Sí. ¿Qué te trae al momento presente, Cris? En esos momentos en donde estás de pronto ansioso, en esos momentos en donde de pronto sientes que estás como medio en la nebulosa, medio tratando de sentir una cantidad de cosas que uno no se explica, que está overwhelmed o que está ansioso. ¿Qué te trae a ese momento presente? Buenísima pregunta, Ana. Mira, te doy un ejemplo. Tú sabes, venimos charlando de esto, me apasiona el running, ¿no? Amo el running. Y entreno prácticamente todos los días. La mitad de los días no tengo ganas de salir a entrenar. Hace frío, hace calor, estoy cansado y otra cosa mejor para hacer. Lo que yo aprendí es a no hacerle caso a esto que tenemos acá, Ok, porque la mente continuamente te va a estar diciendo a veces no, hay otra cosa, va a poner excusas, ¿no? Y lo que aprendí, que es un mantra poderoso también, es hacerlo igual, ¿no? O sea, no esperar las ganas para hacer las cosas. Las ganas vienen después de hacer las cosas. Entonces, contestando tu pregunta, muchas veces me motiva hacerlo, hacerlo sin ganas. Hacer sin ganas porque las ganas vienen después del movimiento. Yo creo que el cuerpo demasiado quieto, en mi caso, hablo en mi caso, el cuerpo demasiado quieto no es buena señal, el movimiento me activa, el movimiento me da vida. Fíjate tú que una de las características de los organismos vivos es el movimiento. En general, prácticamente todos los organismos vivos se mueven, ¿no? Y eso genera algo, me parece que el movimiento es acción. Yo por ahí porque tengo a veces como mucho exceso de mente, ¿no? Mucha cabeza, sí, mucho pensamiento, y si pasa esto, lo otro, qué sé yo. A lo largo de los años aprendí a no escucharlo tanto, ¿no? A no guiarme solo por el pensamiento.
Es como si pudiera observar el pensamiento, de alguna manera, ¿no? Y si lo observo, quiere decir que no me identifico al 100% con el pensamiento. Sí. Pero la acción es algo que me saca de esa cosa rumiante. Ese papel de observador es mucho de lo que hablamos en mindfulness finalmente. Es como igual eso te abstrae un poco de verte de una forma distinta. Sí, claro, claro. Cris, para cerrar, primero, mil gracias por haber pasado por acá, porque esto enriquece mucho el proceso. Y de verdad que son conversaciones que son fabulosas y a mí personalmente me enriquecen un montón, porque además son como ese alimento para el alma y que además me encanta el que ese alimento para el alma llegue a muchas más personas. ¿Cuál es tu definición de Go For It Mindset? Si yo te digo Go For It Mindset, defínemelo. ¿Qué debería tener ese líder, esa persona que es Go For It? Buenísimo, y me encanta tu proyecto, Ana, y por eso me sumé enseguida a estas charlas. Yo creo que lo que yo me llevo de lo que tú haces tiene que ver con animarse a hacer, ¿no? Con animarse al cambio, con la confianza. Y todo eso, paradójicamente, se genera con el hacer. Yo no puedo sentir, bueno, voy a inflar mi confianza antes de hacer. La confianza se construye en el hacer, y con los ensayos, los errores, etcétera. Creo que rescato de tu proyecto también la red. No estamos solos en esto, en la red de muchos pares nuestros que les pasan cosas parecidas y distintas, pero al final del día estamos todos en el mismo mundo, con las mismas incertidumbres, con las mismas dudas, con las mismas certezas, con la toma de riesgos. Y yo creo que lo que para mí es el proyecto tuyo es la construcción de esa red, ¿no? El armado, el entramado de esa red, la identificación con historias más o menos parecidas, que me puedan servir para, como dices tú, para iluminar determinada parte que está oscura dentro mío, ¿no? Alguna luz que me ayude. Perfecto. Cris, mil gracias. Gracias por este momento. Ha sido fabuloso. Lo disfruté mucho. Eh, para quienes quieran contactarte, yo te he visto en Instagram. Creo que voy a compartir tus redes al final. Sí, no la uso mucho Instagram. Facebook estoy, y LinkedIn, obviamente, LinkedIn Ok, y Facebook. Sí, sí, con gusto, Cristian ok, Bordea. ok, Será un ok. gusto, claro que sí. Bueno, y un libro, ¿no? Sí, sí, un libro, mira, porque te dije que te lo tengo de regalo para cuando nos Mírenlo. veamos, Ana, que es un relato de la caída, se llama Un sendero equivocado porque es la montaña, pero también son las decisiones de trabajo y de proyectos profesionales, ¿no? Para quien me pregunte, por ahora se consigue solo en Argentina, ¿verdad? En Mercado Libre, sí, sí, En Mercado Libre. esa es toda una historia, porque ser un autor es bastante complicado, así que me lo imprimí yo, fui a una editorial, lo tengo yo, y lo distribuyo a través de Mercado Del Libre. Mercado Libre. Claro que sí. Perfecto. Cris, mil gracias por este Ah, momento. Ana, bueno, Cuídate mucho. un beso a todos, cuidémonos, hasta pronto. Gracias. Gracias por el espacio. Chau, 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 Chao. chau, chau.